ustedes emprendedores, empresarios, futuros empresarios. Qué gusto poder verles a nuestra primera transmisión del año y va a estar buenísimo. Te invito a que a partir de ya comiences, por favor, a compartir, a comentar aquí mismo en la caja de comentarios. Puedes agregar el hashtag Cambiamundos y agregar una frase motivacional que tú decretes para ti este año, para tu vida, para tu familia, tu casa. Y nos da un gusto enorme poder estar aquí con ustedes, con cada uno de ustedes y llegar hasta las puertas de su casa, llegar hasta este lugar llamado hogar para muchos de nosotros y saber que estamos aún expectantes de lo que Dios quiere hacer este 2021, que a pesar que el 2020 tal vez no pudo haber sido el mejor año para muchos negocios, hablando económicamente y para muchos hogares o familias, hablando en la salud, creemos que tenemos un Dios de lo imposible, creemos que tenemos a un Dios fiel de nuestro lado y creemos que este año 2021 va a ser un año bendecido por la mano de Dios. A pesar de todo pronóstico, circunstancia, Dios siempre es fiel con nosotros. Y es un gusto enorme tener esta transmisión, así que te invito nuevamente a que compartas este video, comenta por favor. Vamos a tener un orador de lujo, un participante muy elocuente y relevante que seguramente va a traer un contenido de valor para tu familia, para tu casa, tu negocio y que va a ser de gran bendición. Así que te invito a que te quedes durante toda esa transmisión, comentes, compartes, interactúa, siéntete en libertad en el momento que lo decidas de hacer algunas preguntas. En su momento tomaremos dos de las mejores preguntas para poderlas exponer ante nuestro ponente el día de hoy. Y bueno, sin más, quisiera yo dejarle lugar a una persona que ya conocemos muchos, que sin duda alguna es clave en este movimiento llamado Cambiamundos y que fue alguien que incursionó y propuso esta idea de poder estar con los empresarios y emprendedores. Así que les dejo ese tiempo a Mauro Servín. Gracias, Julio. Julio, junto con todo el equipo que vas a conocer hoy, están liderando este grupo de Cambiamundos. Y por ahí alguien del equipo me decía, Cambiamundos suena a poder influenciar positivamente las vidas. Y así es, el Cambiamundos, y específicamente en esta parte para empresarios, emprendedores, pues tienen ese potencial para poder cambiar muchas vidas, transformar. Qué importante lo que hoy se va a estar hablando. Y hoy tenemos un invitado increíble. Y antes de dejarle lugar al invitado y presentarlo, veo por aquí ya sus comentarios. Ahí vamos, se están conectando muy bien. Puedes darle compartir a esta transmisión para que también pueda llegar a más lugares, más personas. Estoy convencido, seguro, que va a ser una increíble bendición lo que hoy se va a estar hablando. Y bueno, veo aquí los saludos, anda Abraham, anda Montserrat, Marianita, Víctor, Jesús Trigos, Mike, Eunice, Laura, muchos ya conectados escribiendo sus saludos, así que qué buenos poderles leer. Y bueno, hoy este título de esta noche, esta transmisión, sin duda nos deja desde ya pensando en qué es lo que hoy Dios nos va a estar hablando. Así que todavía puedes decir a alguien de tu casa por ahí, si vente, acércalo, porque esto va a estar bueno, va a estar buenísimo. Y bueno, hoy el tema se llama El empresario adorador. Y tenemos un invitado, tengo algunos años de poder estar en contacto con él, de estarnos siguiendo en lo que estamos desarrollando el uno al otro, y ha sido una enorme bendición. Y yo les decía aquí a los del equipo que es de esas personas que tienen una gracia y un favor de Dios, que lo que hacen crece. Y lo que le impulsa a nuestro invitado, que es Steve Gordon, es justamente eso, tanto en la parte empresarial, los pastores y líderes, poderles ayudar a crecer. Y en la parte del pueblo de Dios también, el poder ayudarlos a conectar con Dios, el poderles dar herramientas. Y bueno, está haciendo algunas cosas muy interesantes. Así que estoy aquí a punto de darle el lugar y saludar a nuestro buen amigo Steve Gordon desde Miami. Adelante. Hola Mauro, hola a toda esta iglesia hermosa, Trigo y Miel en Querétaro. Bendiciones para ustedes. Seguramente hay personas también que se están conectando a otros lugares, así que
Feliz de estar aquí contigo, Mauro. Como dijiste, hace años hemos estado en contacto, hemos logrado compartir en un par de ocasiones y ahora pues trayendo este tema interesante, no solamente para aquellos empresarios que quizás ya están consolidados, que son experimentados, sino también a muchos que quieren emprender cosas. Especialmente estamos viviendo en un tiempo donde la palabra emprendimiento está tan de moda. Hay muchas oportunidades en el ambiente, hay muchas cosas que se pueden hacer y sin duda alguna que cuando tú me hablaste y me dijiste lo que estaba en tu corazón, ¿no? De poder bendecir a esos empresarios, a esos emprendedores de tu iglesia, pues me apunté y dije, claro que sí, lo vamos a hacer y aquí estamos para servirles. Así que reciban un saludo desde la ciudad de Miami. Soy originario de Guatemala. Hace 12 años estoy con mi familia acá en la ciudad de Miami y les quiero dar un poquito de contexto para poder entonces entrar en el tema. Pero hace 12 años el Señor nos dio la indicación. De hecho, fue un poco antes. Yo me rehusé por un tiempo, como solemos hacer, ¿no? A veces el miedo, a veces no querer soltar lo que tenemos, que quizás hemos pensado que hemos dado nuestro mayor esfuerzo, le hemos puesto tantas ganas a ciertas cosas que nos cuesta desprendernos de ellas, ¿no? Y yo era el que sentía que había pasado 15 años construyendo un negocio junto con el que era mi socio y para mí ese negocio era todo, para mí ese negocio era lo máximo, era mi mayor sueño. Y aunque desde joven estaba sirviendo a Dios en diferentes cosas, la verdad es que ese negocio para mí lo era todo. Ese negocio era lo que yo soñaba hacer, desarrollar y mi mayor pasión. Sin embargo, Dios tenía un propósito mayor. No lo veía yo en ese momento, ¿no? A veces pensamos que a lo que Dios nos llama es para quitarnos y para regresarnos. Y no, siempre Dios te llama para avanzar. Dios nunca te llama para regresar, sino te llama para avanzar. Aun cuando el llamado, aun cuando la instrucción pareciera que no. Es algo que debemos aprender nosotros a confiar totalmente en Dios. Y ya empecé a soltar algunas cosas. Me gustaría orar un segundito antes de impulsarme más, pero sé que muchos de ustedes, como dijimos, son empresarios o algunos están queriendo emprender. Me gustaría mucho, acá estoy viendo el chat, me gustaría mucho que me dejen saber si alguno es empresario para conocerlos. Díganme qué empresa tiene o qué negocio tiene o si está estudiando para desarrollar algún negocio o estás emprendiendo algo nuevo. Ponlo aquí en el chat para conocerte y para saber un poquito el contexto en el que están ustedes, de modo que algunos ejemplos y cosas que traiga puedan ser lo más apropiados para ustedes. Mientras tanto, vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día. Yo te pido que tu presencia, que ya está en nuestros hogares, en donde quiera que estamos, Señor, y que trasciende toda esta distancia, pero a través de la tecnología estamos cerca, Señor. Sabemos que tú estás en cada hogar. Yo te pido que tú seas el que nos ministre, el que nos hable, el que nos abra el entendimiento. Yo te pido que tengamos corazones sencillos, humildes, Señor, para escuchar tu voz, para ser obedientes, Señor, a tu palabra, porque no queremos prosperar, queremos agradarte a ti, Señor. Y al agradarte a ti, sabemos que las demás cosas van a llegar por añadidura. Así que ayúdanos para hoy con tu gracia y con tu favor poder aprender y poder crecer juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Así que les decía que en ese año, en el 2007, Dios me empezó a hablar de muchas cosas. No les voy a hacer el cuento largo, pero en el 2008 decidimos dar el paso de fe, creerle a Dios, y eso significó renunciar a la empresa que habíamos estado desarrollando junto con mi socio por muchos años. De hecho, salí del colegio y antes de empezar a estudiar en la universidad, empezamos este negocio. Entonces, para mí eso era todo. Nunca tuve un trabajo como tal, es decir, nunca fui a buscar un trabajo, salimos del colegio, empezamos en esta empresa. Y cuando Dios nos dice que hay algo diferente, hay algo que Él ha estado preparando y para lo cual nos ha estado equipando, al principio me costó mucho trabajo entenderlo. Y al final, pues decidimos junto con mi esposa obedecerle a Dios. Entendimos que había un lugar específico que el Señor nos había abierto la puerta en Miami porque Él tenía un plan aquí. Y ahí quiero empezarte a dar quizás algunos tips. Y es que Dios escoge el lugar para ti. No lo escogemos nosotros por necesidad ni por conveniencia. Yo no quería estar aquí.
Algunos dirán, pero qué locura, ¿y cómo no quería estar en una ciudad como Miami? Bueno, no quería estar acá porque mi ídolo, mi todo estaba en mi país. Ahí estaba yo bien, ahí había estado trabajando y ahí veía que todos mis sueños se podían hacer realidad, pero la verdad es que estaba bien equivocado. Así que en ese momento, en esos momentos fueron sumamente trascendentales para mí porque tuve que tomar decisiones y entender que el hecho que nos movíamos a esta ciudad es porque Dios tenía un plan. Y cuando tú te alineas al plan de Dios, ahí empiezas a ver el favor de Dios de una forma sobrenatural, que ya no es por tus fuerzas, ni porque tú eres el mejor y el bárbaro, no, es porque el favor de Dios te acompaña y cuando te acompaña el favor de Dios, eso es incomparable, eso no tiene rival, ¿no? El favor de Dios es el que te abre puertas que tú no puedes abrir, es el que te da ideas que no se te hubieran ocurrido a ti, etcétera. Así que cuando las personas dicen, pero ¿cómo fue que en pocos años lograron hacer esto o aquello y emprendieron estos movimientos y la empresa? Yo le digo, bueno, lo único que te puedo decir es obediencia. No fue ninguna capacidad, simplemente obedecer a Dios. De los muchos errores que hemos cometido, uno de los grandes aciertos fue decir, ok, te vamos a hacer caso, Dios, y te vamos a obedecer, no vamos a pelear contra eso. Y te cuento algo, en ese entonces siempre he tenido un espíritu emprendedor, hacer cosas, inventar cosas, crear proyectos. Y en ese momento, cuando entendí que Dios nos estaba llamando a dejar las demás cosas y mudarnos hacia este país, yo le dije al Señor, ah, le dije, Señor, ¿y por qué me has dado estas ideas? Y yo me acuerdo que primero tenía una libreta llena de los proyectos que según yo iba a ir haciendo en el futuro y después tenía en mi teléfono móvil en ese entonces empecé a pasarlos y yo me recuerdo que una noche, perdón, orando y cuando sentía que Dios me estaba diciendo que dejara todo y me mudara para acá, yo decía, pero entonces, ¿para qué me diste todas estas ideas? Te soy sincero, yo me molesté con Dios y hablé con Dios de esa forma. Le dije, ¿por qué me das estas ideas? ¿Por qué me das estos sueños y no me dejas hacer nada? Yo estaba molesto, pero dentro de eso la misericordia de Dios es tan grande que me tuvo paciencia y entendí cómo el Señor me decía, porque estás soñando sueños para ti. Y yo tengo sueños más grandes que si alineas tus sueños con los míos, te va a ir mejor. Y entonces en ese momento decidí dejar de querer hacer yo mi propia voluntad y decidí alinearme con el propósito de Dios. Y ahí empezaron las cosas a cambiar y ahí empezaron las cosas a tener sentido. Hoy por hoy, pues tenemos 3 empresas actualmente, están orientadas principalmente a tecnología, comunicaciones, ya que esa es la profesión que mi esposa y yo tenemos en mercadeo, en publicidad. Así que cuando llegamos a Miami, en el 2008, en el año de la recesión, en el año donde la economía estaba mal en todos lados y perdimos prácticamente todo, el hacer ese movimiento nos implicó perder todo, el que era mi socio nunca me pagó, la casa la tuvimos que vender por cualquier precio porque nadie estaba comprando nada en ese año, en fin. Y llegamos a este país con poco y llegamos a este país, eso sí, con las instrucciones claras de Dios de lo que teníamos que hacer. Y por fe lo empezamos a hacer. No fue fácil, pero en medio de eso logramos sostenernos obedeciéndole a Dios y el Señor empezó a tratar mucho en mi vida. Y cuando venimos aquí, una de las cosas que puso en mi corazón fue que íbamos a empezarle a servir en todo lo que era adoración. Y yo, una de las cosas que siempre me ha gustado es la música. He cantado, he producido discos, etcétera. Y en mi mente estaba, bueno, entonces lo que voy a empezar es a cantar por todos lados. Pero no, el Señor me dijo, no, te voy a enseñar lo que es verdadera adoración y vas a empezar a enseñar lo que es adoración y a traer una cultura de adoración. Y yo dije, bueno, vamos a ver cómo suena esto, pero por el otro lado dije, Dios, y entonces toda la experiencia profesional que tengo, ¿para qué la tuve? ¿Para qué la gané? ¿Para qué hice todo esto? ¿Para qué construimos una empresa? ¿Para qué trabajamos con estas y aquellas marcas? Y entonces Dios nos dijo, ahora vas a usar toda esa experiencia que ustedes tienen y la van a poner a mi servicio para ayudar a ministerios y emprendedores cristianos a aprender todo eso y para poder crecer y para poder llegar con mi mensaje mucho más lejos. Y así fue como fundamos nuestra agencia que se llama Vertical Link. Y me recuerdo muy claro que aún amigos cristianos
se me acercaron y cuando yo les decía, no, esta empresa que fundé es para trabajar con iglesias y con ministerios y ayudarlos, me decían, ah, Steve, tú estás bien loco, tú te vas a morir de hambre, nadie te va a pagar por eso. Eso es una locura, las iglesias no pagan, las iglesias no saben, las iglesias no sé qué. Y le dije, bueno, eso fue lo que Dios me dijo. Y decidimos creerle y llegamos a este país y pasamos tratando de levantar esa empresa y llevando la visión de la adoración sin pedir trabajo, sin buscar nada. Nunca mandamos un currículum. Y no estoy diciendo esto para decir, wow, qué tremendo es este. No, es cuando tú tienes la certeza que Dios te ha mandado a hacer algo y decides obedecerle, tu obediencia tiene que ser al 100%. No vale a medias. No vale un ratito, pero llega la duda te va a llegar, las circunstancias te van a mover y vas a querer decir, no, Dios se confundió, o a lo mejor esto no era para mí, esto es muy difícil, en fin, o lo voy a dejar para después. Cuando Dios te da una instrucción, obedece. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar, Abraham no se puso a discutir, a analizar, a hacer presupuestos, a hacer una serie de cosas, decidió obedecerle y ya todos conocemos la historia. Entonces, ahí empecé a entender lo que era ser un verdadero adorador, en mis decisiones, en mis acciones, en la forma en que hacía los negocios. Venía acostumbrado en Guatemala, donde muchas cosas, a pesar que éramos cristianos, yo había empezado muy joven en el negocio y tenía un mentor que era mayor que yo y llevaba mucha experiencia, pero muchas cosas no se hacían de la forma correcta a pesar que éramos cristianos. Y Dios empezó a limpiar todo eso en mí. Y probablemente alguien estará diciendo, bueno, allá en México la cosa también es difícil, si yo no hago las cosas de esta y otra forma, no funcionan. Eso mismo decía yo, y Dios me fue enseñando otra lección, que no es como el mundo hace las cosas, es cuando tú decides honrar a Dios en tu negocio, las cosas cambian totalmente, y es Él el que está metido en tu negocio, y eso es lo que hemos nosotros experimentado y vivido, y aunque no ha sido fácil, y aunque ha costado lágrimas y mucho esfuerzo, hemos visto el favor de Dios. Y poco a poco esa visión fue creciendo y aquellos que se burlaban y decían nunca van a poder sobrevivir de eso, pues simplemente se quedaron algunos callados y otros dijeron, wow, tenían razón, porque gracias a Dios esa empresa ha sido la que el Señor ha permitido que nos sirva de sustento para nuestra familia y que de ahí salgan las otras dos que hemos emprendido. Y paralelamente a eso hemos ido desarrollando el Ministerio de la Adoración y 2 o 3 organizaciones más que ahora mismo estamos dirigiendo. Así que, ¿por qué les cuento esto? No les cuento para que digan, wow, qué tremendo. No, les cuento para decirles que no es fácil, pero es posible cuando Dios está con nosotros. Y para que Dios esté con nosotros, hay algunas claves que yo te quiero compartir. ¿Por qué? Por eso es que yo le llamo a este tema el empresario adorador. A veces puede parecer como que esas dos palabras no combinan o quizás nunca las habían oído juntos, que tiene que ver la empresa con la adoración. Déjame decirte que la adoración no es música, déjame decirte que la adoración no es el momento tranquilo de canciones lentas que tenemos en la iglesia. La adoración tampoco es el culto, no. La adoración es el producto de un corazón agradecido, humillado y dispuesto a honrar a Dios en todo lo que hace, en todo lo que es, en todo lo que vive. Y esa adoración se puede expresar a través de la música. Esa adoración se puede expresar a través de tus acciones. La mejor adoración, yo he llegado a comprender esto, que la mejor adoración que puedo darle a Dios no es en la iglesia, es en el día a día. Es cuando tengo que decidir entre esto y aquello y esto honra a Dios y esto deshonra a Dios. ¿Cuál es tu decisión ahí? Ahí es donde se forjan los verdaderos adoradores. Por eso las empresas, por eso los negocios son un lugar perfecto para que tú puedas convertirte en un verdadero adorador. Porque ahí tú vas a tener que tomar decisiones, tú vas a tener que decidir entre esto y aquello y vas a actuar de formas en las cuales vas a demostrarte a ti mismo si estás siendo un verdadero adorador o no. Y quiero darte algunas claves el día de hoy porque lo que ha sentido Mauro al tener esa iniciativa de unirlos a ustedes y de cambiar mundos, es que estaban diciendo, ¿verdad? De cambiar mundos, ese era el término, ¿ok? Tiene todo que ver con lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Mira, durante estos años, yo me he desarrollado en algunas áreas, en la parte ministerial y de la iglesia, en la parte de las comunicaciones y el mercadeo y todo eso por ser nuestra profesión, y en la parte de los negocios, emprendiendo cosas. Y de algún momento le decía a Dios, pero ¿y por qué no estamos, o sea, solo en el ministerio? ¿Por qué no estamos solo en las comunicaciones? ¿O por qué no estamos solo en los negocios? Y tenemos un pie aquí y un pie allá.
Y a veces es difícil gestionar eso, pero fíjate que con el tiempo y en los últimos años fue entendiendo algo y es lo que hoy por hoy me apasiona más y a lo que le queremos dedicar junto con mi esposa los próximos años. Y es que para que el reino de Dios avance, para que nosotros veamos una transformación en la cultura, en nuestro entorno, para marcar la diferencia, para que todos sepan que Dios es Dios y para que nosotros no seamos floreros que adornan. Los floreros tú sabes que se ven bonitos, pero no hacen nada. Y eso no es la función de la iglesia. La iglesia tiene que traer un cambio, tiene que haber un antes y después de dónde la iglesia toca, dónde la iglesia pisa. Para que el mensaje de Cristo llegue y podamos ver una transformación, es importante la obra de la iglesia. Es importante y necesaria porque la iglesia es la portadora del mensaje de Cristo, es la ungida por Cristo para hacer eso. Pero el trabajo de la iglesia sola es insuficiente. La iglesia sola no puede hacer eso. Se necesitan las comunicaciones, se necesitan los medios de comunicación porque sin ellos el mensaje no trasciende. Sin ellos no logramos impactar la cultura. Podemos estar hablando en las cuatro paredes de nuestra iglesia, pero si ese mensaje no se transfiere a la industria del entretenimiento, a las comunicaciones, a las noticias, como probablemente ustedes ya se han dado cuenta en estos últimos años, aquí en Estados Unidos eso ha sido terrible, ¿no? Es decir, la influencia que tienen los medios, la influencia que tiene el entretenimiento en formar la cultura es impresionante. Y la iglesia no ha sabido tener un impacto en esas áreas. Entonces, hasta que nosotros no tomemos y tengamos influencia en las comunicaciones, no vamos a poder hacer que ese mensaje transforme. Pero adivinen cuál es el tercer elemento del cual Dios me habló. Son los empresarios, son los negocios. ¿Por qué? Porque la iglesia puede tener el mensaje, todo el entrenamiento y las cosas que necesites. Y ahora, a través de la pandemia, gracias a Dios, y lo digo con respeto porque sé que la pandemia ha traído muchas cosas malas, pero ha traído también cosas buenas. La iglesia por fin, a gran escala, entendió que tenía que estar en los medios y se atrevió a hacer cosas que no se había atrevido antes. Entonces ya estamos ahí, pero todo eso es insuficiente si no hay empresas que sostengan esa obra y que ayuden a impulsar el mensaje a un nivel mayor. Entonces, estos tres tipos de líderes deben trabajar muy juntos en los próximos años. Es algo que hace mucho he estado sintiendo y ahora mismo vamos a estar trabajando fuertemente porque la iglesia, las comunicaciones y las empresas tienen que trabajar estratégicamente para poder de verdad tener un impacto y para poder tener la transformación y el avivamiento que tanto nosotros soñamos. Y en este caso, ustedes que están hoy en esta reunión y que muchos de ustedes tienen empresas o van a desarrollar empresas, ustedes son tan importantes como los que estamos en un púlpito predicando o como los que están en un medio de comunicación cristiano llevando la música o llevando los contenidos, porque ustedes, Dios los ha ungido y los ha capacitado y los va a capacitar para ser generadores de recursos para el reino de Dios. Tú tienes que verte como un siervo de Dios en sus manos y que Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado habilidades y Dios te va a permitir que tú multipliques aquello que ha puesto en tus manos siempre y cuando tú decidas ser un verdadero adorador. Y el verdadero adorador se va a formar a través de las pruebas. Quiero hablarte de tres tentaciones o pruebas grandes que vienen para todo emprendedor. Y para poner el ejemplo más claro, quiero utilizar el ejemplo de nuestro Señor Jesús, el emprendedor de emprendedores, el que decidió emprender la empresa más importante de la historia, que era salvar a la humanidad. Él emprendió y decidió tomar este proyecto que era el sueño de Dios y llevarlo a cabo a pesar de toda la oposición, de todos los obstáculos, de toda la impopularidad, todo lo que él tuvo que pasar para cumplir esa misión. Ese fue un emprendimiento tremendo, el top de todos los emprendimientos. Y el Señor Jesús experimentó tentación. Todos conocemos la historia de cuando vino Satanás a tentar a Jesús. Y esas mismas tentaciones he descubierto que llegan a nosotros cuando estamos emprendiendo algo, cuando estamos desarrollando algo, y quiero traértelas a contexto rápidamente. Así que en Mateo 4, versículos 1 al 11, vemos este pasaje de la tentación. Todo lo conocemos y lo voy a leer rápidamente para mostrarte algunos puntos. Dice Mateo 4, 1 al 11, dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación.
Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Ahí viene la primera. Y Jesús le respondió: mira, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenarás que sus ángeles se sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Segunda tentación. Tercera, también está escrito, le dijo Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Ahora viene la tercera, dice que de nuevo el diablo lo tentó y llevándolo a una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Entonces dice que el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Quiero traer este contexto a lo que tú y yo vivimos como emprendedores, como empresarios, y que probablemente tú estás viviendo hoy o vas a vivir, y quiero alertarte acerca de esto, porque mira, la primera tentación que te va a llegar es en tu necesidad. Jesús estaba ayunando. Jesús como hombre tenía hambre. Él sentía, no crean que porque él estaba ayunando y era Dios, entonces él no tenía hambre y él podía pasar 200 días ayunando. No, él estaba siendo un sacrificio, él estaba agotado, él estaba hambriento. Y lo primero que el Satanás viene es a ofrecerle, a apelar a su necesidad. Esas piedras que decía que podía convertirle en pan. Entonces, lo primero que Satanás va a hacer es que te va a instar a hacer cosas para suplir tu necesidad. Y tú vas a decir: bueno, no importa hacer estas cosas torcidas, o no importa hacer y meterme a hacer este negocio turbio, o yo no tengo para pagar los impuestos, así que voy a evadir los impuestos y voy a hacer facturas falsas, o si yo no traigo esto de contrabando, entonces no voy a ser competitivo en el mercado, y yo tengo necesidad de subsistir y Dios me bendice porque él bendice a los trabajadores. No, cuidado. No retorzamos la Biblia y no querramos acomodarla a nuestra carnalidad. Va a haber necesidad. Probablemente hoy estés pasando por necesidad o vas a pasar por necesidad, y Satanás va a venir a tentarte y va a venir a decirte: mira, haz las cosas así, haz las cosas de esta forma. Pero Jesús entendía claramente algo y decía: no solo de pan vivirá el hombre, no solo de los típicos ingresos y ventas va a vivir el emprendedor cristiano. Hay muchos que ganan mucho y pierden todo. Hay muchos que tienen grandes ingresos y no les alcanza nada. Y hay gente que tiene menos ingresos y les abunda. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre. Por muchos años con mi familia, como te conté, nos mudamos a este país. No fuimos a tocar una puerta de un trabajo, hicimos lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Y empezamos por fe esta empresa sin clientes, sin edificios, sin nada. Y llegaba la cosa a cuentagotas. A veces era muy poquito. Yo estuve tentado muchas veces de decir: bueno, yo creo que el propósito de Dios se va a hacer, pero mientras se hace, yo me voy a meter a hacer otros negocios y voy a ir a buscar trabajo con alguien. Yo soy capaz, yo esto, el otro, pero no. Resulta ser que entendí que Dios provee de formas que yo no estaba acostumbrado. Yo estaba acostumbrado a yo proveerme a mí. Pero Dios me enseñó que Él es el que provee a sus hijos, Él es el que provee a sus enviados. Y me empecé a dar cuenta que aunque quizás los ingresos no eran muchos, las bendiciones que llegaban de una forma u otra eran grandes. Entonces, a lo mejor no tenía grandes ingresos, pero mis hijas estaban sanas, no tenía que gastar en doctores, no tenía que gastar en enfermedades. Alguien llegaba y nos daba un super deal para una cosa, y no tenía para rentar la casa, y de repente alguien vino y de la nada, la casa que soñábamos llegó y dice: pásense porque está vacía y les voy a cobrar la cuarta parte de lo que costaba la renta. Cosas por el estilo. Entonces, a lo mejor ganaba menos de lo que otros ganaban, pero estaba mejor que otros. Porque no solo de pan vivirá el hombre, no solo de las ventas, no solamente de tu chequera va a sobrevivir tu negocio. Tú tienes que aprender a depender de Dios y no dejar que la tentación llegue a ti
y te haga hacer cosas que Dios no te mandó a hacer, o te haga hacer cosas de la forma que el mundo las hace para entonces poder sobrevivir. Y en este tiempo del coronavirus y lo que vendrá, porque siempre vendrán retos diferentes, tenemos nosotros como emprendedores que aprender a depender de Dios y entender que no solo de la forma en que se hacen los negocios en el mundo se pueden hacer. Dios es el Dios que trae formas creativas. Dios es el que hace que se multiplique el fruto de lo que tú trabajas. Así que decide honrar a Dios en tus decisiones, en tus acciones. Esa es la primera tentación que te va a llegar o te está llegando. Y si ya te llegó y la fallaste, pues bueno, vas a tener que volverla a pasar, pero esta vez la vas a pasar conscientemente y vas a decirle a Satanás, mira, no me tientes porque no solo así se hacen los negocios. Yo hago los negocios a la forma de Dios y a la forma de Dios a mí me va a funcionar porque tú eres hijo e hija de Dios. Si alguien lo cree, tire una amén, como no los puedo oír, tire una amén ahí en el chat o algo, una manita, alguna cosa para saber que están vivos y que están escuchando. La segunda tentación que te va a llegar es en tus decisiones, en tus decisiones. Fíjate lo que le dijo Satanás a Jesús, le dijo, tírate, es decir, tírate a hacer cosas que a lo mejor Dios no te mandó a hacer, pero tírate, ¿no? Sí, tírate, que él te va a ayudar, tírate, anímate, asóciate, métete a este negocio, métete a esto y el otro, te va a traer oportunidades que te las va a poner tan rápidas para que no te dé ni tiempo de razonar ni orar, sino que, bueno, lo agarro, esta es la provisión de Dios. Pero cuidado con tus decisiones porque el tentador va a llegar con ofertas que lucen súper interesantes para hacerte caer y para atraparte. Entonces, fíjate lo que le dice aquí. Tírate, que él va a enviar a sus ángeles y eso te va a llevar a tomar riesgos. Mira, Satanás va a querer llevarte a tomar riesgos y creerás que, bueno, Dios va a venir a salvarte. De todos modos, tengo a Dios y Dios me salva. Y sí, Dios te salva en su misericordia, pero las consecuencias van a quedar ahí. Las consecuencias de un mal negocio, las consecuencias de una mala asociación son terribles. El asociarte con la persona equivocada es terrible. Puedes perder todo tu esfuerzo, puedes perder toda la paz, etcétera. Así que cuidado con lo que estás haciendo. Si estás consultando a Dios o estás consultando a los del mundo, si estás haciéndole más caso a la opinión del tío que a lo mejor tiene su negocio pero no conoce a Dios, estás haciéndole caso a lo que dice la palabra de Dios que funciona, lo que dice la palabra de Dios que es la forma correcta de hacer las cosas. Todo puede lucir bueno, puede lucir hasta bíblico, porque te salen con versículos de, no, mira, con este negocio tú vas a poder traer más diezmos, con este negocio, si nos metemos a esto, sí, es un poco gris la zona, pero mira, con eso vas a dar mejores ofrendas para la iglesia. Y así te lo va a pintar, pero es una trampa, cuidado y no caigas en la tentación. Nada de lo que tú puedas creer que luce bueno, si contradice algo de la palabra, si es deshonesto, si no está claro, salte de eso. Esa es una tentación. Si Dios no te da paz, si tus líderes, tu pastor te ha aconsejado lo contrario, pero tú ves esto tan bueno, ten cuidado porque es una trampa de Satanás para atraparte y para acorralarte y para acabar con el propósito de lo que Dios quiere hacer en ti. Y la tercera tentación viene a través de la honra, de la adoración. Viene a través de a quién tú le das la prioridad, a quién tienes en el primer lugar. Y cuando estés en lo alto, cuando tengas éxito, porque vas a tener éxito, o tal vez ya tienes éxito, cuando estés ahí en la cima, que has logrado cosas que quizás eres el primero en tu familia que lo hace, o que quizás te ha ido mejor que a todos tus compañeros de universidad o de colegio, cuando estés ahí gozando, va a llegar ese orgullo, va a llegar a decirte, a alimentar tu ego, para que entonces tú te llenes de avaricia y la avaricia no te va a traer ninguna satisfacción. La avaricia va a acabar con tu familia, va a acabar con tu llamado, va a acabar con todo. Entonces, mientras más alto Dios te lleve, mientras más prospere tu negocio, más vas a tener que aprender a ser humilde, más vas a tener que aprender a ser generoso, más vas a tener que aprender a estar buscando a Dios de rodillas todos los días para que te dé sabiduría, porque a mayor ganancia, a mayor oportunidad, mayor va a ser la tentación, mayores van a ser las consecuencias de lo que hagas.
y mayor es tu responsabilidad de acercarte a Dios y poner a Dios primero. Así que cuidado con eso. Si tú honras a Dios, tu negocio va a ser bendecido, tu negocio va a ser cuidado, va a ser prosperado, no una prosperidad ficticia, sino una prosperidad permanente. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Así que cuidado, cuidado a quién honras, cuidado a quién le das la gloria también de lo que tú logres hacer. No te digas que fue porque tú eres el bárbaro de los bárbaros y porque tú te graduaste de no sé cuánto o porque tú eres el que más trabaja y el que más esto. Hay que hacer todo eso, pero calladito. Dale honra a Dios, dale la gloria a Dios y ponte de rodillas todos los días. Los empresarios, los emprendedores, los que estamos al frente de organizaciones, los que tenemos gente a nuestro cuidado, tenemos que ser los que más busquemos a Dios, porque cada cosa que hagamos va a tener repercusiones en nosotros, en nuestra familia y en muchas otras familias. Entonces, acuérdate que yo te dije que Dios te va a bendecir y Dios te va a dar la habilidad de multiplicar los recursos y de generar riqueza para la expansión de su reino. Por supuesto, no va a haber nada de malo en que tú te compres tu buen carro, en que te vaya bien y esto, pero tú tienes que tener la conciencia de que ese negocio es un instrumento para darle gloria a Dios y que si tú quieres de verdad la bendición de Dios, la presencia de Dios en tu negocio que cambia todas las cosas, tú tienes que ser un empresario adorador que lo pone a él primero, que decide por él primero y que renuncia a cosas por él. Y si tú lo haces, vas a ver un cambio totalmente integral en tu negocio. Así que la bendición de Dios, fíjate bien esto, fíjate lo que dice Proverbios 10:22. No tienes que, apúntalo ahí si quieres y después lo lee. Pero la bendición de Dios es la única que te enriquece integralmente. Hay gente con mucho dinero que es infeliz y tiene problemas tan grandes en su vida. Y hay personas con muy poco quizás o lo suficiente o que tienen una vida confortable y que están felices, que están satisfechos porque la bendición de Dios es la única que no entristece, sino que realmente te bendice en todas las áreas. Quiero cerrar con esto y después voy a abrir quizás para algunas preguntas que ustedes puedan tener. Pero quiero darte algunos pasos, sí, unos pasos para poder empezar a trabajar en tu vida para convertirte en ese empresario adorador que te digo, va a cambiar toda tu perspectiva de lo que es tu negocio y vas a ver el favor de Dios de una forma impresionante en ti y en todo lo que haces. Así que quiero darte algunos pasos. Toma nota rápidamente. Lo primero es que tú necesitas buscar la visión de Dios. Yo te conté lo que me pasó a mí. Yo estaba en mi mundo, en mis propósitos, y cuando decidí hacerle caso a Dios, Dios me dijo, tú puedes seguir tu camino y te va a ir bien, pero si sigues mi camino, te va a ir mejor de lo que nunca has soñado, porque no solamente se trataba de resultados, se trataba de satisfacción, de propósito. Es como este anillo, ¿no? Algunos están como este anillo que está puesto en el dedo incorrecto y duele. Entonces, cuando está donde no debería estar, duele, es molesto, no encaja. Algunos están haciendo cosas en las que no encajan. Algunos están haciendo cosas que no les gustan, que no les llena, pero ni modo, es lo que hay que hacer. Pero el plan de Dios para ti, la visión de Dios para ti encaja perfectamente. Dios te diseñó de tal forma que puedas entrar y que puedas quedar cómodo en el lugar perfecto. Entonces, tienes que alinear tu vida con la visión de Dios. Mira lo que dice Proverbios 21. Solo anótalo ahí si quieres. Proverbios 21, 30 al 31 dice, a los soldados les toca preparar sus caballos para el combate, pero Dios es quien decide a quién darle la victoria. Él le da su respaldo, Él da el favor, Él da los recursos necesarios a aquellos que se alinean con su visión, no con la propia. Entonces, lo que tú tienes que hacer es decirle, Señor, yo quiero hacer este negocio, yo quiero hacer este proyecto. ¿Es ese tu sueño? ¿Es de alguna forma para lo que tú me creaste? ¿Es algo que va a hacer que la obra tuya se haga en mí o es algo que me va a alejar o es algo que me va a entretener o es algo que simplemente no va a producir nada? Y Dios te lo va a mostrar, pero te lo va a mostrar cuando estás dispuesto a escuchar y dispuesto a obedecer. Entonces tú tienes que, si tú le vas a preguntar esto a Dios, tienes que estar dispuesto a aceptar la respuesta, que a veces va a implicar hacer cambios o dejar cosas o dejar gente, eso es clave, dejar personas que no son parte de la visión de Dios para ti. Pero bueno,
ese es otro tema y después les doy algunos links de algunos videos donde ahondo mucho en la visión, pero ese es uno. Lo otro es obedecer. Ya te conté acerca de la obediencia, pero mira lo que dice Proverbios 28:9. Eso es importante que lo conozcamos, porque a veces predicamos o escuchamos de la Biblia solo lo que queremos escuchar, pero la Biblia hay que escucharla enterita, ¿no? Entonces, en Proverbios 28:9 dice, Dios rechaza. Fíjate bien, empresario, esto es urgente y vital para ti. Dice, Dios rechaza las oraciones de los que no le obedecen. Wow, alguno dirá, ay, yo no sabía que Dios rechaza las oraciones. Sí, yo tengo 5 puntos por ahí, pero no es el tema, de cosas que hacemos que hacen que nuestras oraciones sean bloqueadas. Y una de esas es eso. O sea que tú puedes estar como un loro orando y pidiéndole al pastor que ore por ti, que te imponga a todo mundo manos, pero tú eres un desobediente y un necio. No esperes el favor de Dios en tu negocio. No esperes que tu negocio sea visitado por Dios y sea bendecido. Si tú eres necio y si tú eres desobediente y si te dicen 100 veces las cosas y tú quieres hacer las cosas a tu manera, no funciona así. No funciona así. Hay que obedecer lo que dice la palabra, te guste o no te guste, sea popular o impopular. Te acostumbraron, te criaron de una forma u otra, no importa. Aquí tú y yo debemos establecer la única cultura que debe prevalecer en nosotros. No es la cultura mexicana, no es la cultura guatemalteca, no es la cultura colombiana, no es la cultura de ningún lado, es la cultura del reino de Dios. Y en la cultura del reino de Dios se obedece lo que Dios dice. Y cuando obedecemos, ya todos conocemos las consecuencias. Tercero, planifica. En Proverbios 21:5 dice, cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Si se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Entonces, tómate el tiempo para planificar. Mira, no hay peor cosa que un empresario no se siente a analizar sus números, analizar sus recursos, analizar el rendimiento de sus personas, analizar el mercado que está sucediendo y a decidir cuáles van a ser los planes para crecer, para cambiar, para mejorar, etcétera. No puedes ir a lo loco a ver qué pasa. De repente uno que otro pues da un golpe de suerte y ¡boom! Le fue bien. Y como te dije, el favor de Dios es algo impresionante. El favor de Dios te puede llevar a hacer cosas que no tenías la capacidad. Pero eso no quiere decir que no planifiques, que no analices, que no veas y le pongas delante de Dios, mira, Señor, este es mi plan, esto es lo que quiero hacer. ¿Estás de acuerdo? Bendices tú este plan y llevarlo adelante. Eso te va a dar otro tipo de victorias, te va a llevar a otro nivel, pero tienes que planificar. Y bueno, no puedo ahondar en eso, pero el punto 4 es ser diligente y esforzado. Si tú eres un empresario, un emprendedor, nunca te va a ir bien si tú quieres estar de jefe mandando que los otros hagan y tú sentado sin hacer nada. Eso no funciona. Eso es pésimo liderazgo, pésimo liderazgo. Eso solo te va a acarrear problemas y no te van a respetar, ni vas a ganar autoridad, ni entre la gente, ni en el reino de Dios. Olvídate de eso. Tú tienes que ser un líder que pone el ejemplo y que da el esfuerzo y que da la milla extra. Y tú tienes que ser diligente y esforzado. Mira lo que dice Proverbios 24:33. Si te duermes un poco y te tomas la siesta, y si te tomas un descansito y te cruzas de brazos, a ver, tomo yo oro y la bendición va a llegar. No, Dios bendice a los diligentes y esforzados, no a los sinvergüenzas, ni a los que están sentados sin hacer nada. Tú tienes, dice aquí, esos acabarán en la más terrible pobreza. Así que hay que trabajar, hay que esforzarse. No hay cosa, yo no puedo entender cómo la gente dice, ay, es que el trabajo, eso es una maldición. No, el trabajo es una bendición. Dios nos estableció y estableció al hombre en esta tierra para trabajar y le puso un trabajo. No le dijo, siéntate ahí a la orilla del río en el Edén y amaquéate todo el día y te voy a mandar. No, dijo, mira, ve y le pones nombre a los animales y haces esto y el otro. El trabajo es una bendición de Dios. Y tú tienes que valorar tu trabajo, tienes que valorar la oportunidad que tienes de trabajar y de producir. Así que eso es una bendición de Dios. 5, voy rápido porque ya se me fue el tiempo. 5, domina tu carácter. Proverbios 25:28 dice, quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Oye, el empresario tiene que tener un buen temple, tiene que tener dominio propio, como nos enseña la Biblia, porque si no, vas a cometer grandes errores que te van a costar negocios, te van a costar a tu equipo, te van a costar tu paz, te van a costar todo. Debes dominar
tu carácter, porque va a haber mucha presión sobre ti. Yo constantemente tengo mucha presión y tengo que orar y calmarme, y a veces dan ganas, porque de verdad que lidiar con personas es de lo más difícil que hay. Y a veces dan ganas de explotar, pero tenemos que aprender a controlarnos y dejar que los frutos del Espíritu sean los que se manifiestan y no los frutos de nuestra carne. Así que cuidado con eso, porque puede arruinarnos todo, puede arruinarnos grandes negocios, puede arruinarnos alianzas y sociedades maravillosas, en fin. 6. Reconoce tus debilidades. Proverbios 28:13 dice lo siguiente: quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Mira qué tremendo esto. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Así que yo sé que en los negocios muchas veces hacemos cosas que están indebidas, nos equivocamos, metemos la pata. Reconoce tu debilidad, reconoce tu pecado. Dios puede perdonar, Dios puede limpiarte, pero Dios no puede lidiar con necios ni irresponsables. Dios puede lidiar con pecadores. Todos somos pecadores. Es decir, Dios no tiene problema en decir, este es, yo no sé si chueco es una buena o mala palabra en México, pero este es chueco, ay, mira que este siempre mete la pata, pero cuando tú lo reconoces y le pides ayuda a Dios, Dios no tiene problema en seguirte levantando, limpiando, a ver, ok, vamos otra vez, te volviste a caer, vamos otra vez. Pero Dios no puede lidiar con irresponsables como Caín, que dice, yo no fui. O como Saúl, ¿verdad? Como Saúl que llegó Samuel, ¿por qué hiciste esto? Y en lugar de como David humillarse, sí, pequé contra Dios, dijo, no, yo no hice eso, lo que pasa es que tú no venías, lo que pasa es que tú no sé cuánto, lo que pasa es que este pueblo, no. Tú tienes que reconocer tus debilidades y tus errores y traerlos delante de Dios, y Dios te va a ayudar. Y traerlo también delante de personas que te van a amar, que te van a comprender y que te van a corregir. Que tú eres un empresario, tú tienes que rendir cuentas a alguien. Tú tienes que rendirle cuentas a tu esposa, tú tienes que rendirle cuentas a tu esposo, si eres tú la empresaria, y tú tienes que rendirle cuenta a tus pastores. Tú tienes que rendirle cuenta a alguien de lo que estás haciendo. Porque si no le rindes cuenta a nadie, entonces Satanás puede hacer cosas, estragos contigo y nadie se va a enterar. Pero cuando tienes gente que te ama, gente que ama a Dios sobre ti y que te cuidan, entonces van a poder ver cosas en ti que a lo mejor tú no has visto. Así que es importante que tú rindas cuentas y reconozcas tus debilidades, y Dios puede ayudarte en todo lo que tú necesites. 7, mira, se me fue el tiempo. 7, enseñable. Debe ser enseñable, emprendedor. Vamos, sé enseñable. Tienes que aprender. No te puedes creer que ya te las sabes todas. La gente que en el 2019 pensaba que se las sabías todas, en el 2020 quebró. Pero la gente que estaba aprendiendo y mejorando y viendo cómo se hacían las cosas diferentes, salió adelante, y muchos ahora se han triplicado, se han cuadruplicado porque no creyeron que se lo sabían todo. Estaban dispuestos a seguir aprendiendo. Así que Proverbios 20:18 dice, siempre que hagas planes, sigue los buenos consejos y nunca vayas a la guerra sin un buen plan de batalla. Sigue consejos. Rodéate de gente que te enseñe, que te muestre, que te corrija. Sé enseñable, no creas que te las sabes todas. 8, haz que las cosas sucedan. Tú que eres emprendedor, eres el que hace que las cosas sucedan. No esperes que otros lo hagan por ti. Si Dios puso algo en tu corazón, llévalo a cabo. Tienes que orar, pero tienes que hacer, ¿verdad? Eso es lo que yo llamo oración. Oras y actúas. No me quedo solo orando, Dios, mándame un trabajo, Dios, mándame un negocio. Ay, Señor, si tú solo me dieras esa oportunidad. No. Tú oras y actúas en consecuencia a esa oración. Eso es fe. Fe no es creer que las cosas me van a caer del cielo y yo no hacer nada. Fe es decir, Señor, yo necesito un empleo. Creo que tú me vas a proveer el empleo. Y entonces me paro y salgo a tocar puertas y Dios va a proveer el empleo. Señor, yo necesito un negocio, necesito vender, necesito crecer las ventas. Oro, Señor, oro, ayuno, te busco, y después salgo con fe a hacer mercadeo y hasta probar a hacer ventas, a hacer negocios, sabiendo que Dios va a bendecirme y me va a ayudar. Así que tenemos que poner en acción la fe y tenemos que hacer que las cosas sucedan. Sé humilde, 9, sé humilde y honra a Dios. Ya te hablé de eso. Sin humildad no vamos a poder ver el respaldo de Dios, porque Dios dice que resiste a los soberbios. Así que tú podrás ser el mejor de los mejores, pero si tú eres un orgulloso, no esperes que Dios esté ahí contigo
bendiciendo tu negocio. Tienes que ser humilde. Necesitamos ser humilde y mientras más Dios nos bendiga, más humildes debemos ser. 10, sé justo y sé honrado. Proverbios 27 dice, Dios bendice a los hijos del hombre honrado. Y eso es algo que dignifica a tu familia. Cuando tú eres honrado, cuando tú haces las cosas bien, estás dignificando a tu familia, estás dando un buen ejemplo, estás dejando un buen legado en los que vienen detrás de ti. Y eso tiene que ver con lo que te quiero hablar ahora, punto 12, ser un distribuidor. Fíjate esta analogía. Tú tienes que ser un distribuidor, no una bodega o un almacén. No sé cómo le dicen en México. Distribuidor, no una bodega. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Dios te da es para beneficio tuyo, sí, pero para beneficio también de otros. Tiene que ser un win-win, gana-gana para todo el mundo. Mira lo que dice en Proverbios 21:26. Proverbios 21:26 dice, las riquezas que amontona el mentiroso se desvanecen como el humo. Son una trampa mortal. Tú no puedes tener tu negocio para enriquecerte solo tú, para que solo a ti te vaya bien. No, tú debes ser generoso con lo que Dios te bendice. Lo primero que tienes que hacer es dar tu diezmo. Oye, no estemos jugando con eso. Ahorita no es el tema, pero no, eso no es negociable con Dios. Tu diezmo es darle a Dios el primer lugar y ponerlo a Él primero para que Él bendiga el 90% de lo que a ti te queda. Tú das tu diezmo, pero debes ser generoso, debes ver la necesidad que hay en los otros. Yo te dije que a ti Dios te escogió para bendecirte y para generar riquezas, pero no es solamente para ti. Tú eres un distribuidor de las riquezas y los recursos de Dios para tu iglesia, para el reino de Dios, para el necesitado, para donde quiera que hay una necesidad. Dios te está ungiendo para hacer una solución y debes ser un distribuidor de esa riqueza. Debes ser generoso con las personas. Debe ser un estilo de vida. No es una cosa que haces una vez al año o para Navidad porque estás tocado. No, ese es el estilo de vida de un empresario adorador, es ser generoso. Generoso constantemente. En todo lo que puedo, invierto, en todo lo que puedo, ayudo, en todo lo que hay necesidad. Yo soy el que pone, yo soy el que hago. Para eso Dios te va a bendecir, para eso Dios te va a dar tu negocio. 13, ya casi termino, Mauro. Te prometo que ahora termino. 13, no busques atajos. No busques atajos. Mira lo que dice Proverbios 13:11. Dice, lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco y un día serás rico. Ahorra poco a poco, mira el consejo de la palabra, versus lo que hacemos nosotros. No, no ahorra, no, gasta y será rico. No, no, gastando vamos a ser esclavos. Dice, ahorra poco a poco y un día serás rico. Pero el consejo es lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. No hay atajos en el reino de Dios. En el reino de Dios hay procesos. En el reino de Dios hay lecciones. En el reino de Dios hay promociones. Entonces, haz las cosas bien. No busques la forma fácil, no busques la cosa de hacerlo, esas cosas que dicen, invierte aquí y mañana esté rico. La mayoría de todas esas cosas son mentiras. Entonces, tú tienes que esforzarte y poco a poco ir construyendo. Además, está demostrado estadísticamente que la gran mayoría de personas que se ganan la lotería lo pierden todo en un par de años. ¿Por qué? Porque Dios no va a ser irresponsable de darte a que manejes una cantidad de riqueza y recursos que tú no sabes cómo manejar. Créeme que muchos de ustedes, si tuvieran $1 millón, harían las peores tonterías de su vida. No lo invertirían bien y lo perderían rápido, porque el dinero hay que aprender a manejarlo. Hay que aprender a manejar la presión, hay que aprender a manejar las decisiones, hay que aprender a manejar los equipos, hay que aprender a manejar los empleados, hay que aprender a manejar los impuestos. Todo eso lleva un conocimiento que debe ir poco a poco. Si no, te vuelves loco y haces grandes errores. Entonces, no busques atajos. 14. Esta es una de las que más me gustan y tengo un curso entero sobre esto, que es escoge bien a tus socios e influencias. Proverbios 13:20 dice, quien con sabios anda, a pensar aprende, y quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Los socios y los aliados son vitales para todo emprendedor. Nunca vas a llegar muy lejos solo. Vas a necesitar o socios legales, como digamos, o comerciales, o vas a necesitar proveedores, o vas a necesitar facilitadores, inversionistas, etcétera. Vas a necesitar
gente a tu lado, vas a necesitar consejeros a tu lado. Pero cuidado con quiénes son y con cómo los escoges, porque en inglés hay un dicho que dice que la estupidez se pega. La estupidez se pega, es más pegajosa que el coronavirus, mi hermano. Así que si tú te juntas con gente torpe, necia, negligente, altanera, etcétera, todo eso se te va a pegar y ahí no va a poder estar el favor ni el consejo de Dios. Cuidado porque tú sí necesitas socios, pero tienen que ser los socios correctos, los socios que Dios tiene para ti. Y como te digo, tengo toda una enseñanza acerca de eso que después se las puedo compartir. De hecho, en mi página web, aprovecho a decir esto, en mi página web, stevecordon.com, después si quieren lo escriben acá o stevecordon.com, ahí hay varias conferencias y videos, hay una específicamente que habla de las asociaciones correctas. Es una que le llamo cómo ser un emprendedor extraordinario. Es una conferencia de 1 hora y pico, ahí la pueden ver, ahí está en mi página web, stevecordon.com. Y hay un programa que después lo vamos a hablar con el pastor Mauro para ver si lo quieren. A lo mejor lo podemos hacer un grupo de empresarios de su iglesia. Hay un programa que se llama Emprendedores Extraordinarios, que son 7 semanas. Es un curso intensivo para cómo lograr hacer cosas extraordinarias con tus emprendimientos, con tus negocios. Y en febrero vamos a arrancar un nuevo grupo. A lo mejor si algunos de ustedes se apuntan y hablamos con Mauro y hacemos un grupo solamente para su iglesia. Pero bueno, se los dejo como una idea de algo que se puede llegar a hacer. Así que tus socios son sumamente importantes. Y quiero terminar con el punto 15. No te compares. Todos estos son los pasos para convertirnos en un empresario adorador. Y este último que te quiero decir es no te compares. No te compares porque Proverbios 27:4 dice, el enojo es cruel y la ira es destructiva, de lo que te hablaba hace un rato sobre el carácter. Pero dice, y la envidia es incontrolable, te lleva a hacer cosas que no pensabas que eras capaz de hacer. Y eso es cuando nos estamos comparando con otros. Eso nos produce frustración, eso te hace meterte en cosas que no te corresponden, que no te van a hacer felices, te metes a hacer cosas solamente para que digan que tú estás en la onda o que estás siendo exitoso, porque tú quieres compararte con otros y eso te aleja del propósito de Dios para tu vida. Así que son algunos consejos, hay mucho más que podría compartirte, pero ya hablé bastante y recuérdate, Dios quiere hacer cosas a través de ti. Tú eres un instrumento valiosísimo en las manos de Dios, pero Dios está buscando adoradores. Dios no está buscando perfectos, ni está buscando empresarios graduados de Harvard, ni está buscando al que sacó summa cum laude en la universidad. No, no, no. Dios está buscando adoradores. Y si Él encuentra en ti un adorador, Él puede multiplicar tu negocio, Él puede darte los recursos que tú necesitas, Él puede darte las ideas que a nadie se le habían ocurrido, Él puede darte lo que sea, porque Él quiere bendecirte, porque tú vas a ser un instrumento para la expansión de su reino. Así que decide convertirte en ese adorador que Dios está buscando y tu negocio y todo lo que emprendas va no solamente a ser bendecido y a prosperar, sino que además vas a tener la satisfacción que estás haciendo aquello para lo que Dios te llamó a hacer. Así que esos son algunos consejos y ahora si tenemos tiempo, como ustedes quieran manejarlo, yo puedo quedarme un tiempo acá si quieren hacer algunas preguntas con muchísimo gusto. ¿Qué tal, Steve? Bueno, muchísimo, gracias por todo el contenido. Estuvo extraordinario los 15 puntos que tocaste. Sin duda alguna, tenemos varias preguntas y por ahí quiero darle el lugar a Julio y a Caro. Ellos tienen una pregunta que hacerte, entonces les dejo el lugar a ellos. Buenas noches, Julio Astorga. Hola, Julio. Buenas noches. Nosotros tenemos una empresa que nos dedicamos a fabricación de grúas viajeras y servicios. Nuestra pregunta es la siguiente. Nosotros muchas veces quisiéramos involucrar más a la gente de la iglesia, a la gente cristiana, ahora sí que a la familia, emplearlos en la empresa y pues ser de bendición. ¿Qué tan recomendable y cómo hacer para que ellos tengan la visión de ver que si tengo un empleado cristiano en X puesto y un empleado secular,
el cristiano debería sobresalir porque Dios le da habilidad, sabiduría, y aparte pues por los principios que debemos tener, por sí solo deberíamos de dar mejores resultados, ¿no? que los demás. Esa sería mi pregunta. Bueno, esa pregunta es bien interesante porque la verdad, la mayoría de veces es un problema contratar, tristemente, es un problema a veces contratar cristianos o gente cercana o gente de tu misma iglesia. A veces es terrible. ¿Por qué? Porque nos creemos que por ser cristiano, ser hermano y todo, entonces podemos ser más, menos, digamos, estrictos, hay mucha más flexibilidad y porque haya un amor de Dios, etcétera, entonces podemos pasarnos ciertos límites y darnos ciertos beneficios a nosotros mismos, y la verdad es que no. O sea, nosotros debemos ser excelentes en sobre todas las cosas, y la forma más evidente de nosotros mostrar que somos cristianos, ya te dije, no es ir a la iglesia. Jesús dijo, si me aman, no dijo si me aman, canten coritos, vengan a todos los cultos, lloren, dancen, etcétera. Dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y Dios nos llama a ser excelentes, a ser diligentes, a ser responsables, a ser puntuales, a ser un ejemplo para los demás, un ejemplo para los de la iglesia, un ejemplo para los del mundo. Entonces, yo te diría que tú tienes que contratar personas no por su currículum, ni tampoco por la amistad, ni por nada de esas cosas. Tú tienes que ver los principios, tú tienes que ver si tienen una familia en orden, tú tienes que ver si son personas capaces de respetar, tú tienes que ver si son personas, especialmente en el mundo que estamos viviendo, si son personas capaces de autogestionarse, es decir, que no necesitan a alguien que les esté con un látigo todo el día, sino que son personas capaces de solucionar problemas, no solamente de hacer lo que les pide, sino de ir más allá. Y déjenme decirles que en el futuro, las personas que no tengan esas cualidades difícilmente van a poder conseguir un trabajo, ni siquiera un buen trabajo, un trabajo, porque la necesidad va a ser siempre más grande, va a haber mucha gente capacitada, más capacitada de lo que hay trabajo. Entonces necesitamos desarrollar habilidades de líderes. No puedes tener una actitud de seguidor, no puedes tener una actitud de empleado, simplemente eso es terrible, eso no va de acuerdo con el diseño de Dios. Tú tienes que tener una actitud de líder, tú tienes que tener una actitud de dar lo mejor que tú tienes, aunque no sea tu negocio, porque nunca vas a llegar a tener algo tú, ni nunca vas a ser bendecido si tú no das lo mejor en donde estás, porque Dios dijo, el que fue fiel en lo poco, lo pongo en mucho. Entonces alguien dice, no, yo aquí trabajo a media gasolina, porque este no es ni mi negocio. Si este no es ni mi negocio, no me voy a estar yo matando. Ah, ok, pero entonces tú estás poniendo tu mirada en tu jefe, no en Dios. Y eso es un terrible error. Y tristemente, muchos cristianos piensan así y actúan así. Yo te diría, en primer lugar, no porque es de la iglesia le des trabajo. Primero mira cuáles son sus cualidades y sus habilidades. Y algo muy importante, Julio, hay que poner a la gente en el lugar correcto de acuerdo a sus habilidades y de acuerdo a su pasión y de acuerdo a su don, el don que Dios le ha dado. Si tú pones a personas solo porque es hermanito, porque bueno, pobrecito y porque necesita trabajo y lo pones en la posición equivocada, primero, lo vas a hacer infeliz a él, no va a poder rendir al máximo y te va a traer problemas a tu negocio. Tú tienes que poner en tu negocio a la persona correcta con las capacidades y cualidades que tú necesitas para hacer el trabajo necesario. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer al contratar es decir, ok, ¿qué tipo de persona yo necesito? Tú tienes que decir, necesito una persona que haga esto, esto, esto. Mi ideal es que sea con estas cualidades, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, de acuerdo al puesto, ¿no? De acuerdo al rol que va a jugar. Y cuando tienes claro el perfil, empiezas a buscar quién se parece a esta descripción. ¿Quién de los que están allá se parece a esto que yo necesito? Y encuentras a las personas más cercanas a este perfil y las contratas. Pero no contratas a alguien por lástima, ni contratas a alguien porque ni modo, no había nadie más. No, eso es un terrible error. Si es por lástima, más bien ayúdalo, consigue un buen trabajo, ayúdalo con el supermercado mientras sale adelante, pero no lo emplees, porque si lo emplees te va a ir mal, vas a tener problemas, te vas a pelear con ese hermano y le vas a causar un daño a él, a la iglesia y a ti. Muy bien, gracias Steve, gracias por la respuesta. Tenemos también por ahí a Elsa, que también tiene una pregunta preparada para este
tiempo. Elsa, ¿nos apoyas con tu pregunta, por favor? A ver, Elsa. Ahí está. Buenas noches, Steve y Elsa. Franco, muchas gracias por toda tu enseñanza. Yo tengo una pregunta. Hablaste de las 3 tentaciones que tenemos los emprendedores o los empresarios, y una de ellas es la toma de decisiones. Yo quiero saber, como empresarios, emprendedores, dueños de negocio, el día a día es la toma de decisiones, ¿no? Unas más trascendentes, otras menos, pero al final en el día a día tenemos que tomar esas decisiones. Mi pregunta es, ¿cómo es que tú te allegas o de qué te allegas para tener el discernimiento? Porque tú nos hablaste de por ejemplo, las decisiones que resultan muy tentadoras, ¿no? Que nos podemos confundir, que podemos decir, yo creo que esto sí está bien, yo creo que esto sí funciona. Pero sin embargo no tenemos la seguridad de que sea la correcta. Entonces, ¿cómo es que tú en tu día a día haces ese discernimiento para poder tomar las mejores decisiones? Tú lo decías, en obediencia o al principio o propósito, que esté alineado, ¿no? Obviamente con el propósito de Dios. Bueno, mira, lo primero es, como dije hace un rato, tienes de verdad que decidir poner tu negocio en las manos de Dios y darle a Él el control y decirle, Señor, o sea, el que sabe aquí eres tú. A mí a veces me da risa, te soy sincero, a veces me da risa que hay gente que viene y le digo, ¿y tú eres el dueño o eres el presidente? No, el dueño es Dios. Dios es el dueño, es el socio. Suena muy bonito, pero la verdad es que cuando a veces lo decimos es cuando no lo hacemos. Yo digo, sí, yo soy el presidente de la empresa y mi socia es mi esposa, pero quien gobierna nuestras decisiones y a quien queremos honrar en nuestro negocio es a Dios. Así que vamos a hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios nos indique y tratando de ser lo más obedientes posible. Entonces, ¿qué implica eso, Elsa? Implica lo que te decía, que necesitamos buscar mucho a Dios porque hay muchas decisiones que tomar. Entonces, el empresario, mira, cuando yo no le dedico tiempo a Dios, mi tiempo no me alcanza. Perdón, yo no sé si suena feo, meto las patas en México, perdón, en Guatemala no suena feo, pero me equivoco a cada rato, meto las patas en 1000 cosas, pero cuando yo le doy lo mejor que tengo a Dios, es la primera hora del día, es orar no solamente por mi negocio, yo no oro te prometo, yo trato de no orar por mi negocio tanto, yo por supuesto le digo, Señor, bendice mi negocio, pero más oro por, Señor, haz tu voluntad en mi vida. ¿Qué es lo que tú quieres que haga? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros clientes? ¿Cómo podemos nosotros hacer que tu reino avance? Bendice a nuestro negocio, a nuestro equipo, que vengan las personas que necesitamos ayudar. En fin, entonces cuando tú buscas mucho a Dios y le das tu tiempo a Dios, entonces Dios bendice tu tiempo. Tú le das el tiempo a Dios, Dios te extiende tu tiempo. Tú le quitas el tiempo a Dios porque estás muy ocupado, entonces estás quitándole la bendición a tu tiempo. Entonces, en todo buscas a Dios primero y entonces por fe, porque estamos llenos de su Espíritu Santo, tomamos decisiones creyendo que Dios está con nosotros y que Él, su Espíritu Santo, nos va a dar paz en las decisiones que tenemos que tomar. Las decisiones más cotidianas, yo siento y digo, creo que esto es lo correcto, se hacen y punto. Decisiones que requieren un poquito más de entendimiento, de pensamiento, lo consulto con mi equipo y con mi esposa. Mi esposa es la primera. Ya aprendí, se los prometo. Muchas veces me he equivocado por no hacerle caso a mi esposa, por no escucharla a ella. Y déjenme decirle, esposos, Dios habla a través de sus esposas. Dios habla a través de nuestra pareja. ¿Por qué? Porque para eso la hizo la ayuda idónea. Entonces, tenemos que atender. Yo soy alguien muy impulsivo, que quiero ir rápido y veo esto y vamos a hacer y mi esposa me pone el freno. Antes yo no le hacía mucho caso, le soy sincero, y me di un trastazo en la cara muchas veces hasta que aprendí a mejor preguntarle. Ahora mismo, al principio de año, había un negocio súper interesante que a mí me empezó a gustar y que me estaban proponiendo y prácticamente no tenía que invertir nada y me estaban haciendo socio solamente porque trajera el expertise y las ideas y iba a ir socio igual con estas personas sin invertir un centavo, solamente ayudándolos a crear la estrategia y todo lo que hay que hacer. Y ya yo iba de cara.
Y mi esposa Steve, no, eso te va a desenfocar, hay que hacer otras cosas, eso es demasiado, eso no. Y yo necio, pero dije, Señor, si tú quieres que yo lo haga, cámbiale la idea a mi esposa. Y no se la cambió. Así que les dije a ellos, miren, no puedo hacer esto, la verdad es que está buenísimo, pero ahora mismo tengo otras prioridades, en fin. Bueno, un par de semanas después, esto fue a principios de enero y hace unos días me hablaron y bueno, tienen como dicen los cubanos, un arroz con mango ahí, eso, hay muchos problemas ahí que tienen que resolver y dije, menos mal que no me metí. Entonces, escucha a tu esposa, escucha a tus pastores, por eso es importante que los empresarios cristianos estemos bajo cobertura con pastores, con gente a quien rendimos cuentas, porque a través de ellos Dios nos va a hablar y a través de esa búsqueda diaria Dios nos va a alertar, nos va a mostrar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y eso nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas. Espero con eso contestar tu pregunta. Claro, muchas gracias. Steve, muchísimas gracias. Qué contenido sobre cada pregunta que te hacemos, sin duda alguna, pues nos estás desafiando con las respuestas. Y también tenemos por ahí otra pregunta, nuevamente con Julio y con Caro. Si nos ayudas, por favor, Steve, con la respuesta. Igual, Caro, Julio. Buenas noches. Nuevamente, en estos tiempos, ¿cómo podríamos darle mejor uso a los contenidos de redes sociales y publicidad de paga y eso para nuestros negocios? ¿Qué tanto lo recomiendas? Bueno, ahí me hiciste una pregunta que aquí nos podemos meter 3 horas en esa pregunta, porque es que depende. Es decir, ahí sí hay muchos factores que determinar como para poder dar una recomendación correcta. Ahora, lo que te digo es lo siguiente. Todo puede funcionar o no funcionar, depende de 2 cosas principales. Quizás estas 2 son las cosas principales con respecto al negocio. Es, primero, ¿cuáles son tus objetivos? Y segundo, ¿cuál es tu audiencia? Esas 2 cosas las debes conocer muy bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo digo que mis objetivos son vender, o mis objetivos son que me conozcan, o mis objetivos son que me confíen, o mis objetivos son expandirme. ¿Cuáles son mis objetivos? La mayoría no tienen objetivos claros y gastan tiempo y dinero en cosas que no sirven y no producen resultados. Entonces la gente te dice, no, ahora hay que hacer Facebook y hay que poner un boost en tus posts y hay que hacer esto y lo otro. Ya vamos todos sin saber ni siquiera qué queremos. Entonces lo primero que tú tienes que saber es cuáles son tus objetivos. Yo quiero vender más, quiero duplicar. ¿Cuánto quieres vender más? ¿10%, 20%, 50%, 100%? ¿Cuánto? Tienes que tener objetivos claros. Y lo segundo es la audiencia. ¿A quién le quiero llegar? Porque cuando tú conoces a tu audiencia, vas a saber escoger entonces cuáles son los mejores medios para llegar a esa audiencia. Hay tipos de negocios que yo les recomiendo y nosotros en mi agencia hacemos publicidad, digamos en Facebook, pero a otros es en Google y a otros es en LinkedIn y a otros es en otras cosas y a otros es con volantes y con flyers y cosas. Porque es que depende cuáles son los objetivos y la audiencia. Entonces, si yo le quiero llegar, por ejemplo, a los jóvenes, es una cosa, pero tampoco, fíjate, tampoco ni siquiera a los jóvenes de México y de Miami no se les llega igual. Son diferentes plataformas las que más usan, son diferentes idiosincrasias, son diferentes necesidades. Entonces, tú tienes que entender tus objetivos y tu audiencia. Cuando tienes esas 2 cosas claras, ya ves cuáles de todas las opciones que hay afuera se alinean con esto, que te van a ayudar, por ejemplo, a vender más a los jóvenes. ¿En dónde? En México. Ok. Aumentar ventas a jóvenes en México. Ok. Entonces ahora te puedo decir, perfecto. Entonces en México, por ejemplo, la red social más usada es Facebook, digamos. Vamos a decir, por decir algo, es Facebook en este tipo de target y en la Ciudad de México hay una radio que es la radio líder y que la oyen todos los jóvenes. Por tanto, voy a poner un 30% aquí, un 70% allá. Por ejemplo, te estoy dando una idea, ¿no? Esos 2 elementos los debes conocer bien. Todo negocio debe saber qué es lo que necesita o qué es lo que quiere lograr y a quién le quiere llegar, ya sea vendiendo o alcanzando, o etcétera, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, sin duda alguna, esa respuesta puede incluir horas y horas y horas, pero sin duda el contenido fue excelente. Gracias por tu tiempo, las respuestas y Mauro, te quiero dejar lugar
para que nos puedas ayudar a ir cerrando esta masterclass. Así es. No, pues, gracias, Steve. Estuvo buenísimo, increíble, increíble. Así que, pues bueno, la verdad que ha sido ¿cómo le hiciste, Steve, para hablar 15 puntos en este tiempo y 3 aparte, las 3 tentaciones? O sea, te aventaste 18 cosas en este tiempo, increíble. Por ahí va a haber resumen, varias cosas que tenemos que estar sacando de este contenido, definitivamente. Y vamos a platicar, Steve, me interesa lo del curso, vamos a platicar, así que, pues bueno, si también estás interesado en un curso de 7 semanas, entonces, también vi que estuvieron comentando de sus negocios, muy bien, me gustaría que si alguien falta comentar, también pongan para que se identifiquen, se puedan apoyar, se puedan ayudar, también por ahí. También vi que notaron tu página, ahí nos ayudó Eliazar, nos ayudaron por ahí a poner stevecordon.com, donde puedes escuchar las conferencias. También tiene Instagram, Twitter y también Facebook, que puedes seguir a Steve Cordon también en las redes sociales. Y pues bueno, ha sido un increíble tiempo. Carito tiene una información muy importante, así que esperen más noticias. Vamos a estar platicando lo del curso. Viene Cambiamundos, estas conferencias, otras también adicionales con el equipo, con invitados, y que te quiero animar a que no te las pierdas. Pero ahorita pon mucha atención a lo que Carito nos va a decir. Hola familia, buenas noches. Bueno, llegamos al final de esta reunión, bueno, muy poderosa, como podemos ver. Definitivamente, si queremos ser unos excelentes empresarios, tenemos que ser unos excelentes adoradores. Gracias a Dios por la vida de Steve Cordon. Y bueno, pues les invitamos a nuestra familia Trigo y Miel Querétaro. Todos los domingos nuestras reuniones presenciales, 10:45, 12:45 y vía online, 12:45. Pues los esperamos con los brazos abiertos y muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias, Steve Cordon, por tu tiempo. Nos vemos, familia. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego, bonita noche. Igualmente. Ya nos vamos. Listo. Listo, ¿ah? Sí. Por ahí se me pasó decir el lugar. Ajá. Pero igual, ahí busca, ¿no? Perdón. Me emocioné con la conferencia. Muy, muy buena. Sí, Solo de verdad. 15 muy puntos. Sí, ya fueron demasiados puntos, pero muy sustanciosa, muy clara y estuvo muy, muy bien. Bueno, de mi parte estuvo excelentísimo. Sí, también me pareció muy, muy buena, la verdad. Sí. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Súper, súper. Muy bien. Va. Bueno. Pues muchas gracias. Ya les estaré pasando la info está haciendo hizo un curso que se llama Empresarios Extraordinarios, está genial. Y él mismo lo propuso, entonces voy a estar en pláticas de 7 semanas. Es como un mentoreo de 7 semanas, lo cual me parece fantástico. Y pues bueno, voy a platicarlo con Steve para ver que ya cualquier cosa que me dé de información, pues ya también se las paso, ¿no? Ok. Ok. Bueno, nos vemos el domingo. Nos vemos, gracias. Bye. Bye.